Hora 25. Aimar Bretos. Cuesta creer que nadie en Vox calculara que su moción imposible, que pretendía desestabilizar a izquierda y derecha, pudiera terminar como ha terminado, que es dándole al gobierno de Pedro Sánchez y a la mayoría parlamentaria que lo apoya una ocasión de reivindicar gestión y proyectar cohesión después de unos meses muy complicados. Cohesión con matices, los matices ya conocidos, pero es que ha habido un momento en el que parecía que Yolanda Díaz iba a llamar a un abrazo colectivo de los ministros allí presentes. Gestión y coalición frente a una extrema derecha de discurso oscuro y un PP que no se desmarca, que no está, que hace como que no está. Moción, qué moción, parece decir, al tiempo que no vota en contra. Más allá de las consideraciones sobre el uso impropio de los mecanismos parlamentarios y cómo estas maniobras van erosionando poco a poco el crédito de las instituciones, más allá de eso, si uno atiende únicamente a quién sale beneficiado hoy, cuesta imaginar una jornada parlamentaria más provechosa para los partidos progresistas como apertura ya oficiosa de la precampaña electoral. Tendrán que hacer balance en la sede de Vox y determinar si les ha compensado la jugada. Protagonismo es verdad que han tenido todo el del mundo. Otra cosa es el análisis cualitativo de ese protagonismo mediático durante el día de hoy y en las tertulias de mañana. Protagonismo, por cierto, a costa de un hombre, Tamames, al que nadie ha sabido o nadie ha podido convencer a tiempo de que no pusiera su reputación al servicio de la causa reaccionaria. Un hombre que parece haber entendido hoy, a medida que pasaban las horas, que el parlamentarismo consiste en tener que escuchar a alguien más que a sí mismo. Por momentos parecía pensar quién es esta gente que, en lugar de aprender de mí y de lo que vengo a explicarles, osan quitarme protagonismo, me están replicando. Solo así se entienden los ramalazos de soberbia incontenida que han aflorado en sus respuestas al presidente Sánchez y a la vicepresidenta Díaz. Esto sin bajar al detalle de algunas ideas que ha deslizado Tamames y que ponen los pelos bastante de punta sobre su concepción del Estado y de la gestión económica. Él, una eminencia económica. Por ejemplo, que elevar las becas educativas a 2.500 millones de euros es comprar votos, o que las pymes no son empresas de futuro, o que habría que recortar la inversión pública en 60.000 millones de euros, que es como el PIB de toda Castilla y León, cosa que muy probablemente generaría un shock económico que ojalá no nos veamos en una así, ni Tamames ni nosotros. Pero todo esto languidece al lado de la defensa que ha hecho Tamames de los argumentos con los que el franquismo y sus afines justifican permanentemente la guerra civil, que es que aquello fue un caos de la República, que los abusos de aquella etapa dieron pie a lo que vino después. No un golpe de Estado de la derecha, no, los excesos de la República. Y que ahí no hubo ni buenos ni malos. Bueno, que malos hubo en los dos lados. Esto dicho por alguien que en sus orígenes políticos combatió al franquismo desde las filas del PC y que llegó a ser encarcelado por ello. Triste epílogo para la trayectoria de Tamames, aunque a esta hora no quede claro si él es consciente del final grotesco que le ha dado él mismo a su carrera o si su vanidad le impide verlo aún. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Carlos Cue, corresponsal político del diario El País. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es. Palomera, muy buenas. Hola, buenas noches, Aimar. Y Fernando Garea, adjunto al director de El Español. Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos. Marina Fernández. El día del encuentro ya oficial en el Kremlin entre el presidente chino Xi Jinping, que declara a China imparcial en lo que evita llamar guerra de Ucrania, para la que sin embargo tiene un plan de paz que ha discutido hoy con Putin. Y que el presidente ruso ha dicho que puede ser un punto de partida para negociar. La Casa Blanca ha reaccionado con frialdad. Nada hace pensar, dice el portavoz John Kirby, que la guerra esté más cerca de acabar. Y ha pedido a China que exija el fin de la invasión si quiere tener un papel constructivo. El martes nos deja además un descubrimiento científico que refuerza una hipótesis sugerente, que el origen de la vida en nuestro planeta es extraterrestre. Una sonda japonesa que ha viajado a un asteroide que sigue en órbita, que nunca ha tocado la Tierra, ha traído muestras en las que investigadores nipones han encontrado uno de los componentes básicos del ARN, que es una molécula fundamental para la vida. El testimonio estremecedor del día es el del agente de la Policía Judicial que ha dirigido la investigación contra Francisco José Almeida, el hombre acusado de matar y violar a Alex, un niño de 9 años, en Lardero hace año y medio. Voy a ir a su juicio, que es una persona que está acostumbrada a llevar este tipo de investigaciones. Fue una muerte extremadamente violenta. Sí. Y una agresión sexual extremadamente violenta también. Más todavía. Un menor, vivo, sí.
El agente ha respondido así a la abogada de la familia en la segunda sesión del juicio. Y un número para cerrar el día, que además es el día de la poesía, el 1703, el de la caja en la que ya está a buen recaudo en el Instituto Cervantes el legado de Federico García Lorca. Que el mejor compromiso con el futuro es saber elegir las herencias que nos ofrece el pasado. Y hoy para nosotros es un honor recibir el legado de Federico García Lorca. Lo ha recibido el director del Cervantes, Luis García Montero, de la sobrina del poeta, e incluye, entre otros libros, una primera edición de su primer poemario, Impresiones y paisajes. Y sobre legados. El presidente del gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido 1 hora 40 minutos. No se puede estar 1 hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo. Yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta, que sintetice sus puntos después de este discurso de 1 hora y 5 minutos. Yo diría que tenemos un bien precioso también, que es el tiempo. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Tú has estado allí en el Congreso. ¿Se le ha debido de hacer larga a Tamames su propia moción? Sí, sigo por aquí en los alrededores porque hemos salido hace un rato. Para mí ha sido el asunto más interesante de la moción, la relación de Tamames con el tiempo. Algo que ha trascendido mucho más allá del debate, que al fin y al cabo era un debate artificial y que nació muerto. La relación de Tamames con su reloj, concretamente. El reloj que le marca las horas, iba a decir, no le va a marcar los goles. Creo que es el quid de la cuestión. Y me ha parecido una lección de vida. Y su queja sobre la duración de los discursos está bastante fundamentada. Te voy a decir por qué. Yo todavía me acuerdo del viaje de bodas. Tú no te acordarás, que no sigues esta prensa, pero yo sí. El viaje de bodas de Cayetana de Alba con Alfonso X. Y aquel error histórico que cometieron, en lugar de pasar la luna de miel en América, donde pueden ser 7 horas menos, se fueron a Asia, a un lugar en el que eran 10 horas más. Era un destino muy arriesgado para un viaje de bodas de esa característica. Los minutos de Tamames no son los minutos de Sánchez. Tamames se sacó el reloj para hacer su intervención, porque es verdad que hay edades en las que los relojes se derriten, en las que el tiempo se convierte no en una costumbre, sino en una trampa. Y además, te voy a decir algo para acabar. La vida es demasiado excitante como para entrar a los 89 años en el Congreso de la mano de la extrema derecha. Hay pocas cosas más viejas y anticuadas que el fascismo. Hay mejores cosas en las que perder el tiempo cuando te queda tan poco. ¿Qué te lleva a ti a descartarme a mí como lector de determinada prensa, Javois? Prejuicios, Aimar. Suponía. Yo me muevo en base a los prejuicios. Suponía. Un beso. Un beso, chao. Hora 25. Aimar Bretos. En todos los debates parlamentarios, incluso en los que son larguísimos, insufriblemente largos, como el de hoy, hay fragmentos, hay frases, hay ideas que quedan sepultadas por el transcurrir de las muchísimas intervenciones, cuando en el fondo, si uno pone el foco sobre esos pasajes concretos, obtiene una síntesis o una condensación bastante atinada de lo que ha sido la totalidad del debate. Hoy, por ejemplo, ha sucedido esto que les estoy contando con 30 segundos del discurso de Aitor Esteban, portavoz del PNV. Usted, señor Tamames, viene aquí con plumas de pavo real pensando que nos va a dar la lección magistral. Que es usted el preclaro hombre que va a decir las verdades del barquero y dar la solución a tanto ignorante inepto. O quizá ni siquiera eso, igual se conforma con su momento de gloria televisiva sin riesgo a asumir responsabilidades. Oiga, este trámite no es ni para dar lecciones ni para dar la opinión, porque pasaba por aquí. Usted cree que hoy, aquí, en este escenario, es la vedette. Pero lo que vemos todos los demás es a una simple corista de Vox que además no sabe bailar al compás. Compás de una jornada parlamentaria áspera que ha terminado con el silencio de Ramón Tamames a última hora de hoy, sin contestar a ninguno de los 19 portavoces parlamentarios que han tomado la palabra por la tarde. Sara Selva, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas noches. ¿Cómo afronta la moción de censura? Con toda la alegría del mundo. El candidato Ramón Tamames y el defensor de la moción, Santiago Abascal, han llegado al hemiciclo con tiempo y con energía. Santiago, ¿cómo afronta la moción? Pues muy contento, que hoy es primavera, además. Abascal le ha cedido su escaño al candidato. Un disparate, un circo, una chirigota. Y desde ahí el veterano economista ha atendido a las casi 12 horas que ha durado el debate. Si esta moción es un circo, ¿cómo se llama a lo suyo? Sin aplaudir ni siquiera a quienes lo han sentado allí. Usted ha traído ruina,
Usted ha pisoteado derechos y libertades. Conforme avanzaba la mañana, Tamames ha ido perdiendo las galas de candidato. Pero sobre todo usted se ha regodeado en el odio, en la destrucción sistemática. Para convertirse más bien en observador. Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. O en instrumento. Digo autoproclamado porque yo entiendo que para liderar la oposición sería bueno estar aquí. Desde su nuevo asiento ha contemplado cómo, nada más empezar el debate, el PP le iba arrebatando el protagonismo. Señores del Partido Popular, yo no creo que Vox sea el enemigo a batir. Por lo visto, este delirio al señor Feijóo no le produce ni frío ni calor. Y tenemos el deber de dejarnos de cálculos. Ni le va, ni le viene. Y de medias verdades y decir cuál es la alternativa al gobierno. Ustedes, por mucho que traten de separarse del Partido Popular, se parecen como dos gotas de agua. Ha podido ver desde ahí cómo la bancada de los populares se esforzaba por recordar, mientras le llovían las críticas, la consigna de su dirección: contención y silencio. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular. Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención, que retratemos al peor gobierno en décadas, es un pago en diferido, como se lleva en casa. Votemos juntos hoy. Y más pronto que tarde. Y entendámonos mañana. La ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago para saldar las deudas. Y también como el presidente Pedro Sánchez dibujaba una distopía. ¿Se imaginan ustedes, señorías, que Vox hubiera sido el partido que junto con la derecha gobernara España cuando Putin invadió Ucrania? La de una España gobernada por el PP y por Vox. Por ejemplo, el negacionismo, no al cambio climático. Por ejemplo, el machismo desenvuelto, no a los avances feministas. El hemiciclo para entonces aún estaba expectante. Tiene la palabra en nombre de los diputados firmantes de la moción de censura el señor Abascal Conde. Y se le ha escapado algún abucheo cuando Abascal ha vuelto a tomar por tercera vez la palabra. Señora presidenta. Querían escuchar al invitado del día. Señoras y señores diputados. Algún diputado ha sacado entonces el discurso que había publicado el diario.es. La memoria histórica nos ha creado muchos problemas y nos los va a crear. En un intento frustrado de seguir la intervención del candidato. Etcétera, etcétera. No ha querido Tamames extenderse en su análisis de España. Ya lo sé que yo me estoy alargando, pero tenemos que ser más breves. Están ustedes, lógicamente, un tanto cansados porque no es esta aspirando a que en lo que quedara de debate el resto hiciera lo propio. Tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tamames. Pero entonces ha vuelto a subir el presidente a la tribuna. No creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Y es ahí cuando el candidato ha cambiado el gesto. Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames. Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor Tamames. Es ahí cuando la energía de las 9 de la mañana empezaba a desaparecer. No puede usted interrumpir. No se puede estar 1 hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo. Quizás empezaba entonces a descubrir Tamames que la moción era también una oportunidad para el Gobierno. Quiero agradecerle en primer lugar al presidente del Gobierno lo que hace por nuestro país. Un regalo para la coalición después de semanas de enfrentamiento. Voy a seguir con la ministra Belarra, que está cambiando la dependencia en nuestro país y, por tanto, destacando el trabajo de la ministra Irene Montero también. Y una oportunidad también para Yolanda Díaz. El futuro es lo que está ahora en nuestras manos. Ha sido un discurso de moción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar. Ya por la tarde, Tamames se ha desprendido casi del todo de su papel de candidato, renunciando a contestar a los portavoces. ¿Usted sabe quiénes le han firmado la moción de censura? Vaya papelón. Y usted se ha prestado al juego de la ultraderecha, al descrédito de la democracia. Y convirtiéndose en testigo también de las particularidades del Congreso de 2023, tan diferente a lo que él vivió hace más de 40 años. Comiencen, señorías del Gobierno, a pensar en la gente que están decepcionando. A los reaccionarios les han abierto las puertas dos cosas: una derecha complaciente que blanqueaba los discursos de odio y una izquierda a la que le faltó valentía. Y tras 12 horas de escucha, Ramón Tamames, observador o candidato, ha cogido su bastón y ha abandonado el hemiciclo. Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las 9. Una de las derivadas de la moción más interesantes, por explícita, de todas a las que hemos asistido hoy, es a la estrategia perfectamente coordinada, lo escuchábamos, entre la Moncloa y Yolanda Díaz para visualizar el PAC, el tándem, el inicio juntos Sánchez-Díaz
de la carrera electoral. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Moncloa cree que ha logrado desplegar su estrategia tal y como la había diseñado, una estrategia coordinada, como decimos, con Yolanda Díaz. Lo hemos visto con claridad en la tribuna. Han querido lanzar un mensaje de unidad de la coalición y de continuidad después del durísimo enfrentamiento por la ley del solo sí es sí. Decían algunos diputados del PSOE que esto les permite al menos salir del bucle. A Podemos no le ha gustado que solo intervenga Yolanda Díaz. En la tribuna por la tarde, la portavoz morada ha vuelto a criticar al PSOE, pero con eso contaban, y lo que han hecho es destacar a la vicepresidenta por encima de Belarra y de Montero. A ambas les han lanzado guiños tanto el presidente como la vicepresidenta, y están satisfechos en el gobierno porque creen que con este debate y con la votación de mañana, con el PP solo en la abstención, van a poder salir con un retrato de Núñez Feijóo al lado de la ultraderecha. Creen que pueden visibilizar que el retroceso, eso dicen, es la alternativa a las políticas progresistas de este gobierno, y piensan que esto puede servir para movilizar a la izquierda, porque de esto, de las elecciones que vienen, ha ido la sesión de hoy. Bueno, sobre lo que viene, superada la primera jornada de esta moción, mañana llega la votación, pero antes tomarán la palabra el PSOE y el PP, el gran protagonista colateral de esta maniobra de Vox. Guillermo Lerman. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Nos esperan sorpresas mañana, al menos en el panel de votación. Los 52 diputados de Vox se quedarán solos en el sí a Tamames. El PP pulsará el botón de la abstención y el resto optará por el rojo del botón en contra. Así que la mayoría de la Cámara enterrará cualquier posibilidad de que prospere esta moción. En cuanto al debate, el protagonismo se lo llevarán PSOE y PP, que son los dos grupos que faltan por intervenir. La sesión la abrirá la portavoz Cuca Gamarra, aunque se espera que el presidente del gobierno suba de nuevo a la tribuna para entrar al cuerpo a cuerpo con el partido de Feijóo, que seguirá físicamente ausente. Eso no va a impedir que los dos grandes partidos ensayen sus estrategias de cara a la campaña electoral, como han hecho hoy una mayoría de portavoces a los que Tamames no ha querido contestar uno por uno, ni siquiera a los independentistas y nacionalistas, a los que considera una amenaza para el país. El candidato podría haber contraargumentado directamente sus ideas, ha renunciado a ello, así que mañana hará la réplica a todos en una única intervención. Tiene un papel complejo mañana Cuca Gamarra, que es explicar por qué el PP, con ella en la dirección, votó en contra de la anterior moción de Vox, y por qué el PP, con ella en la dirección, no votará mañana en contra de la actual moción de Vox. Se van a limitar a abstenerse. Y hoy hemos visto claramente cómo intentaban hacerse invisibles. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la estrategia del PP en esta moción pasa por sacudirse la presión de Vox y PSOE a base de perfil bajo, contención y silencio. Lo han practicado hoy en la bancada popular y así lo ha hecho el líder del PP, que ha evitado hacer cualquier valoración en el acto al que ha acudido en la Embajada de Suecia. Mañana, además, pondrá tierra de por medio viajando a Bruselas, donde se reunirá con von der Leyen. En privado, fuentes del partido sí han admitido que descontaban que iban a ser el objeto de los ataques de ambos bandos, que en el fondo lo que reflejan, dicen, es la debilidad tanto de Vox como de Sánchez. Un Sánchez que para Génova ha fracasado estrepitosamente en tratar de meter a Vox y al PP en el mismo saco. En el cuartel general popular dejan claro que no se plantean bajo ningún concepto el cambio del sentido del voto. La abstención les permite, dicen, distanciarse de un circo sin molestar a los sectores más duros del partido y tampoco a los votantes de Vox. Y es que muchos de ellos hoy renegarán de su partido, decían en Génova, donde algunos dirigentes añadían que desde ahora Vox no solo no da miedo, sino que da pena, y eso deja a votantes huérfanos. En este contexto, el PP asegura que Gamarra mañana no entrará en el cuerpo a cuerpo con Vox, sino con Sánchez, y que a Tamames se le va a tratar con guante blanco. Blanco no ha sido el color de la jornada de hoy, ¿no? David Junquera. Buenas noches. Difícil buscar hoy el color en una jornada bastante gris. Diremos que, a ver, hay los diputados que no son de Vox, a los que Tamames les ha gustado. Le agradezco al candidato a la presidencia, al señor Tamames, su discurso, que yo creo que ha sido bastante llevadero, hay que decir que ha sido ameno. Carlos García Danero, uno de los tránsfugas de Unión del Pueblo Navarro, habla de discurso ameno, pero el resto de parlamentarios optan por otros adjetivos para definir lo vivido hoy en el Congreso. Esta moción es una catástrofe de moción. Vaya papelón. Este esperpento, desde circo hasta fake. Esta será una moción de censura legal. Pero desde luego no es una moción seria. Pero es una moción de censura ilegítima. El ánimo con el que empezaba la jornada en las tribunas poco a poco ha ido languideciendo, al tiempo que también languidecían las sobreexigidas baterías de los móviles de sus señorías, que asistían aburridas a esta pelea por el espacio electoral de la derecha. 300 y pico extras para rodar este larguísimo anuncio electoral
que el señor Santiago Abascal ha decidido regalarle al presidente Pedro Sánchez. Lo resumían ahora más, esa es la sensación que había en pasillos, en palcos. Vox podía haber resuelto sus cuitas con el PP, eligiendo para ello otro formato. Bien, podrían haber hecho un mitin conjunto en vez de hacernos perder una semana. El análisis de Merche Ispurua de Bildu. Los diputados del PP han hecho caso a Feijóo y se han comportado en el escaño con el modo niño bueno activado, nada de fechorías. Los de Vox han aplaudido a un Tamames que con sus intervenciones ha desanimado al nutrido club de fans que tenían las tribunas jaleando cada una de sus ocurrencias. Al final, a la hora de comer, muchos entre el público han presentado una moción de censura al debate y se han marchado para casa. No les ha dado tiempo aún a pasar por casa a Fernando Garea, a Carlos Cue, a Esther Palomera. Los tres vienen directos del Congreso. Quiero escuchar vuestro análisis de lo que se ha vivido hoy allí. Cue, empiezo por ti. Pues sí, yo creo que estaba escuchando ahora a los compañeros, yo creo que ha sido una jornada realmente desoladora. O sea, a mí, yo creo que soy bastante friki de esto, quiero decir que es muy difícil que una jornada parlamentaria no me interese. Realmente hay veces que escucho a mucha gente decir y yo le suelo sacar partido casi siempre a algo. Creo que hoy han pasado bastantes cosas, creo que se puede analizar muchas de las cosas que han pasado, sobre todo creo que han pasado cosas en el gobierno muy interesantes. Creo que la imagen que ha trasladado hoy la coalición es muy novedosa. Ese gesto, sobre todo esa imagen que queda de toda la coalición aplaudiendo a Sánchez, también los de Podemos, y toda la coalición, también los de Podemos, aplaudiendo a Yolanda Díaz y también los del PSOE. Creo que eso, con el contexto que estamos, es muy relevante, pero desde el punto de vista parlamentario ha sido algo realmente, ha sido ver una persona, además, yo insisto, por edad y por lo que estudié y por de dónde vengo, pues Ramón Tamames es una persona importante. O sea, es una persona ha habido algunos diputados que hablaban también como con tristeza, varios diputados que son economistas, que estudiaron economía, y iban hablando de lo que ha sido la referencia para sus vidas de alguien como Ramón Tamames, otros diputados que vienen del antifranquismo, en fin, o que vienen de esos movimientos. Es muy, muy terrible ver cómo Tamames ha destruido absolutamente cualquier resto de imagen positiva que pudiera tener, llegando al límite, lo contabas tú en la entrada, que ha sido una cosa que a mí me ha dejado desconcertadísimo, llegando al límite de hablar de esto, de que la guerra civil empezó en 1934, que es una cosa de Pío Moa. Mira, vamos a escuchar ese fragmento porque es realmente duro oírlo en boca de alguien que peleó contra esto y que ahora se traga y defiende uno a uno todos los argumentarios de quienes han defendido históricamente la dictadura. Vamos a escucharlo. La memoria histórica nos ha creado muchos problemas y nos los va a crear. Una memoria democrática que está faltando a la veracidad y que está por el partidismo. En una guerra civil no es solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos, tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente. El caos, la desorganización, la indisciplina, una serie de verdaderas luchas contra la llamada legitimidad republicana. La principal, la Revolución de Octubre del 34. Como dice Raymond Carr, el hispanista, en realidad, en 1934 fue el comienzo de la Guerra Civil. O sea, el comienzo de la Guerra Civil no fue un golpe de Estado de la derecha, fue el 34, el comienzo de la Guerra Civil. ¿Qué pensaría el Tamames de los 60? Del 1956, cuando lo encarcelaron. Sí, si supiera que iba a terminar defendiendo esto hoy en el Parlamento. No, absolutamente. Por eso digo que yo creo que han pasado cosas, en fin, para cualquiera persona interesada por la historia de España y por la historia reciente y lo que significaron aquellos años y la generación de Ramón Tamames. Es que yo no sé si es muy representativo. Hoy decía Rufián, es una persona que como mucho se representa a sí mismo. No sé si Ramón Tamames es muy representativo de su generación. Abascal lo ha querido presentar como un representante de esa generación que estaría contra la línea que está marcando el PSOE. Yo no sé, porque es difícil saberlo, pero realmente confío en que no haya muchísima gente de su generación que haya pasado por el proceso del antifranquismo, la dureza, no solo de la cárcel, sino sobre todo de la clandestinidad, de estar todo el día haciendo política en la clandestinidad, de intentar, en fin, sobrevivir en ese horror que era el franquismo y llegar 40 años después a estar, pues como creo que el final un poco del remate usted está con los herederos de Blas Piñar,
que coincidió en la tribuna probablemente con Tamames, cuando Tamames era un diputado, 7 años diputado del Partido Comunista. Esta parte a mí me ha parecido especialmente desoladora. Ahora, desde el punto de vista político, insisto, no creo que sea un debate inane. Creo que es un debate que crea cosas, sobre todo, evidentemente, era evidente que lo iban a aprovechar Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Yo creo que lo han aprovechado por encima de lo previsto, o sea, ha sido muy, muy, muy evidente. También ha habido un mensaje, creo, interno relevante de Yolanda Díaz a Podemos, de alguna manera diciéndole, bueno, la campaña mía es esta. Yolanda Díaz está presentando Sumar, está a punto de hacer el acto, y lo que ha venido a decir hoy, aquí las elecciones se ganan apostando por la coalición, defendiendo la coalición a muerte y defendiendo lo que hemos hecho dentro de la coalición. A ver, vamos y tema ahí. Hay muchos elementos, pero vamos. Estás comiéndote todos los elementos esta noche. Garea, tu análisis. Bueno, yo confieso que ha habido ratos esta mañana que me ha costado mucho trabajo tomarme el debate en serio. Lo que ocurre es que hay que tomárselo en serio, porque se trata de un ejercicio de antipolítica utilizando las instituciones y eso es muy peligroso. Yo creo que banaliza las instituciones, banaliza un procedimiento tan importante como es la moción de censura y además lo hace a través de una persona que acude ahí a defender unas posiciones de la extrema derecha y que hemos oído además expresamente por boca de Abascal, que tiene que ver con los inmigrantes, con el virus chino, con la ropa que llevaban los diputados al Congreso, con la manera de desacreditar a los políticos, a los periodistas, perdón, en general. Es decir, una sucesión de cuestiones terribles. A mí, sinceramente, lo que diga Ramón Tamames me importa bien poco. Yo me niego a analizar sus frases y lo que ha dicho, porque es un señor que efectivamente se representa a sí mismo, que no lleva años, con dudas, porque lleva años hablando y va a conferencias, escribe libros, y creo que solo a los que van a esos actos les puede importar lo que diga este señor, que a mí sinceramente no me importa nada y por eso me niego a analizar qué es lo que ha dicho realmente. El resultado, bueno, yo quiero pensar que a Vox le ha salido mal. Yo creo que es un tiro en el pie. En todo caso ha conseguido, y esto creo que es una obviedad, el permitir a Pedro Sánchez reforzar su mensaje, este mensaje de las dos orillas, de las dos formas de hacer política. Yo creo que le sirve para impulsar su gobierno. Le ha servido también, como decía Carlos, para impulsar el proyecto de Yolanda Díaz, justo en un momento en el que estaba no en cuestión, pero sí pugnando su liderazgo dentro de ese espacio con Podemos y lo que va a ser posteriormente ese proyecto. Yo creo que les viene bien además a los dos y a la izquierda para movilizar a los suyos, que es probablemente el principal problema que puede tener electoralmente la izquierda. Y a partir de ahí, claro, hay que meterse en la cabeza de los votantes de Vox para saber si la moción tiene resultado o no. Yo tiendo a pensar que puede haber muchos votantes de Vox que en las encuestas digan que van a votar a Vox y que les horrorice que el partido al que ellos pueden votar mantiene estas posiciones esperpénticas, frikis, bueno, todo lo que ha dicho el propio Abascal, fijando el marco de lo que efectivamente pensamos alguno, y que incluso termine favoreciendo al Partido Popular precisamente porque haya esos votantes de Vox que lo que busquen sea opciones un poco más serias para intentar acabar con Pedro Sánchez, que es lo que quieren ellos y es su propósito. Me ha parecido todo un esperpento. Me ha parecido mal, por cierto, que esta tarde el presidente del Gobierno no estuviera presente durante toda la tarde en la sesión. Dice Moncloa que fue lo mismo que hizo en el 20 en la otra moción de censura, pero yo creo que su obligación es estar ahí escuchando, porque sea lo que sea la moción de censura es contra él. Y yo creo que le incumbe escuchar también a los partidos minoritarios que intervenían por la tarde, sobre todo porque además gran parte del argumentario de estos días del Partido Socialista y de Moncloa es criticar a Feijóo porque no iba a estar presente en el Congreso. Hay que ser consecuente y hay que estar ahí sentado. No ha puesto el bolso en la vicepresidenta en su escaño, como hizo Mariano Rajoy, en la misma parte de la moción de censura en la que ganó Pedro Sánchez y que tan criticado fue Rajoy por eso, pero yo creo que un presidente del Gobierno tiene obligación de estar en el Parlamento cuando hay un debate de este tipo, aunque sea una cuestión colateral, pero sí sirve para dibujar toda la seriedad de esta supuesta moción de censura. Palomera, tu análisis.
Bueno, y sobre todo por empezar por esto último que dejaba Garea, si el presidente del Gobierno ha querido darle toda la solemnidad que merece un instrumento constitucional, si la moción de censura está presentada contra él, qué menos que asistir a toda la jornada del día de hoy y de la de mañana. A mí también me parece francamente mal que durante la tarde se haya ausentado el presidente del Gobierno de la moción de censura. Como se ha ausentado también en buena parte de la tarde el portavoz del grupo proponente, Santiago Abascal. Pero bueno, por empezar a discutir y a contrastar pareceres. Primero con CUE. A mí no tengo la sensación de que hoy... que vayas buscándolos ya uno a uno. Sí, Pum, pum. Voy La palabra discutir y palomera son sinónimos. Voy primero con CUE. Venga. Yo tengo matices a lo que ha dicho CUE respecto a que hoy se produce o se renueva una imagen de la coalición que queda reforzada. Yo creo que hoy queda inaugurado el tándem Sánchez-Yolanda Díaz. Hubiera salido reforzada la coalición y más cohesionada si además de esos aplausos que se han brindado mutuamente después de las intervenciones del presidente del Gobierno, todos los miembros del Gobierno, la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, no hubiera salido a los pasillos a criticar durísimamente al presidente del Gobierno cuando estaba interviniendo todavía en la Cámara. Lo cual quiere decir que ahí sigue habiendo una división muy profunda, que el presidente del Gobierno, ante la propuesta de Podemos de que la moción de censura fuese contestada por mujeres de todos los grupos parlamentarios, ha preferido que fuese Yolanda Díaz con quien repartirse los tiempos, y por lo tanto creo que hoy, en la medida en que la vicepresidenta del Gobierno ha hecho el meeting que va a prologar la presentación de su candidatura a la presidencia del Gobierno, lo que está apostando es por ese tándem, el tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. Luego la derivada de cómo queda Podemos en Sumar está por ver, porque hoy una de las reflexiones que había más comentadas en los pasillos es que el acuerdo entre Podemos y el espacio que quiere representar Yolanda Díaz cada vez es más inalcanzable por las exigencias que han puesto los dirigentes de Podemos. Bueno, dicho esto, yo también creo o quiero creer que Vox sale peor de lo que ha entrado hoy en el Congreso de los Diputados con esta moción de censura sobre la que se nos han agotado ya los calificativos. Mira que habíamos empleado epítetos en los prolegómenos de esta moción de censura. Hoy se agotaban incluso, o sea, ha superado incluso el esperpento que algunos habíamos dibujado con los días previos a la celebración de la moción de censura. Incluso puede haber electores de Vox que se sientan abochornados por el papel que ha desempeñado hoy no solamente el candidato propuesto, el señor Tamames, que yo sí creo que debemos analizar su discurso, a diferencia de Fernando, sino por lo que ha proyectado de antipolítica y del manual del populismo más duro para las instituciones democráticas que puede representar Vox. Y con todo esto creo que el dibujo que peor queda hoy en la Cámara es el de un Partido Popular que ha intentado pasar completamente desapercibido. Tenía la consigna de aplicar un perfil bajo. Mañana veremos el discurso de Cuca Gamarra, pero en todo caso ese papel que querían desempeñar escondiéndose o manteniéndose al margen de la moción de censura no se lo han permitido el resto de grupos parlamentarios, porque no solamente el presidente del Gobierno ha jugado con esa alerta a la alianza de Vox Partido Popular, sino el conjunto de grupos que han intervenido hoy en la Cámara, con la única excepción obviamente del grupo proponente de Vox, ¿no? Pero yo creo que mañana el papel de Cuca Gamarra es muy complicado y que probablemente ese dibujo que ha querido proyectar el presidente del Gobierno va a estar muy presente también en la segunda jornada de la moción de censura. Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias, y empiezan a publicarse a esta hora los primeros editoriales de los periódicos de mañana. Incluso las cabeceras más conservadoras coinciden en que hay un beneficiado de lo de hoy y es el Gobierno.
Isabel Villar. Empezamos por El Mundo, que titula así su editorial. La moción solo sirve al gobierno y a la degradación institucional. Y dentro se explayan. Si Vox quería emplear este instrumento constitucional para erosionar al Ejecutivo, lo único que ha logrado por ahora es alimentar las opciones electorales del PSOE y Yolanda Díaz, además de servir como elemento de cohesión al Ejecutivo. Consideran que los intereses cortoplacistas y la política del espectáculo han guiado a Abascal en una moción que lo deja debilitado como líder. Esto El Mundo. El ABC. Vox da aire al gobierno. Encabeza con esta frase su editorial un texto donde también sentencian que plantear una moción de censura de imposible éxito es algo que solo podía beneficiar a Pedro Sánchez. Hablan de una estrategia contraproducente para los de Abascal y aunque creen que la exposición de Tamames ha sido razonable, destacan que lo único para lo que ha servido la moción es para que Sánchez rentabilice su respuesta a un inexistente proyecto de gobierno alternativo. Concluyen así: el balance final de la jornada solo puede interpretarse como positivo para el gobierno y naturalmente infecundo para los promotores de la moción. La moción de censura se ha desarrollado como era previsible. Y desde La Razón, su director Francisco Marguenda. Ha sido un acto de campaña electoral que ha sido útil para Pedro Sánchez, que lo que ha de reconocer es que Abascal es un buen amigo. Le ha puesto en suerte el poder hacer una foto de Colón. Hablan en La Razón de Abascal como un aliado impagable del presidente del gobierno. Os planteo, ¿cuál sería una estrategia inteligente por parte del PP para sus propios intereses? Hablo mañana en el discurso de Cuca Gamarra para zafarse de esta presión multiorigen de la que nos hablaba Mariela Rubio, de cómo el gobierno mete presión al PP, Vox mete presión al PP, todo el mundo mete presión al PP. Hoy, ¿cuál sería la estrategia inteligente desde la perspectiva de los propios intereses del Partido Popular? Garea. Pues yo te explico lo que dice el PP y luego interpretamos si nos parece correcto o nos parece lógico lo que dicen. Nosotros no tenemos nada que ganar en esto. Efectivamente, lo que ha hecho Vox favorece al gobierno. Ahora bien, y eso queda reforzado por los editoriales que hemos oído de medios que, digamos, pueden estar próximos a la derecha, por decirlo como un eufemismo, si el elector de la derecha percibe que Vox no es una opción fiable porque hace este tipo de performance tan absurdas, puede terminar yéndose a un voto útil hacia el Partido Popular si es que el Partido Popular es capaz de presentarse como una opción seria. A partir de ahí, lo que tiene que hacer Cuca Gamarra mañana es defender la abstención. Y el otro día ya lo discutíamos aquí. A mí no me parece tan descabellado que el Partido Popular en estas circunstancias se abstenga. ¿Por qué? Porque es una moción de censura absurda y no voy a volver sobre eso, y ya hemos coincidido en todas estas cosas, donde no tiene nada que ganar, y al mismo tiempo es una batalla que no va con ellos porque los electores de Vox son teóricos o potenciales votantes posibles del Partido Popular hacia los que tiene que ir, y por tanto no me parece una estrategia tan mala desde el punto de vista de los intereses del Partido Popular. Hay además, y con esto no pretendo hacer ninguna comparación entre mociones de censura, hay antecedentes de uno de los dos grandes partidos que se abstuvo en una moción de censura porque no le interesaba nada lo que estaba ocurriendo, porque explicó entonces, y basta leer el discurso de entonces del portavoz socialista en aquella moción de censura, se abstuvo el Partido Socialista ya con Pedro Sánchez al frente del partido en la moción de censura que presentó Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy, con el objetivo de que solo fortalecía a Mariano Rajoy, con el argumento de que no tenía ningún sentido porque no tenía ninguna viabilidad ni ningún éxito, y por tanto si el Partido Popular es capaz de presentarse como opción seria frente a Vox, que es la opción que hace esto, que hace la campaña tan friki de Macarena Olona en Andalucía y que le dio votos al Partido Popular, si hace cosas como lo que hace el vicepresidente de Castilla y León, hay votantes de Vox, dice el PP, que pueden irse en el último momento hacia el Partido Popular. Bueno, y hay un elemento más, el discurso de Pablo Casado, que fue ampliamente aplaudido. Aplaudido desde la izquierda, no desde la derecha, perdona. Por eso te digo que ese discurso que fue ampliamente aplaudido, que pronunció Pablo Casado en respuesta a la primera moción de censura que impulsó Santiago Abascal contra el Pedro Sánchez, no lo reportó en las encuestas posteriores, inmediatamente después de esa moción de censura, ni un solo voto. Y eso también se recuerda en el Partido Popular. Pero dicho esto, a mí
sí me parece descabellado la abstención, porque uno no puede decir o sumarse al coro de voces que coinciden en que esto ha sido una charlotada y un circo que no prestigia en absoluto a las instituciones democráticas, sino todo lo contrario, que las llena de demérito, y sin embargo abstenerse es ponerse de perfil ante una situación que, aunque algunos pretendan olvidarlo, erosiona las instituciones. Y esa erosión de las instituciones en base al manual del populismo lo que nos recuerda es que las democracias ya no se mueren con asonadas militares, sino que se atacan desde dentro, y se atacan con este tipo de manuales y de retales del buen populista que hoy ha desplegado Santiago Abascal con la colaboración del señor Tamames. Por lo tanto, para ser consecuentes, si ellos están de acuerdo con esta lectura y así la han explicitado públicamente, deberían votar en contra, más allá de lo que les sume o les reste desde el punto de vista electoral. Porque yo creo que la democracia, el Parlamento y las instituciones democráticas son algo muy serio como para estar pensando solo en los votos que puede reportar la posición de cada uno. Yo creo que Feijóo es un calculador, es un político que siempre ha sido pragmático y calculador, y casi siempre la calculadora le sale abstención. Y le lleva saliendo abstención bastantes veces, porque al final siempre es, en el caso de lo de mañana, es, bueno, como yo lo que estoy haciendo Feijóo no quiere confrontar con Vox, lo que quiere es llevarse los votos de Vox. Entonces, como explicaba Fernando, en la última moción vio que el enfrentamiento con Vox lo que supuso es que una parte de esa limítrofe se enfadó y por tanto le salió mal a Casado electoralmente, y entonces Feijóo lo que hace es protegerse. Pero efectivamente lo que hace es abrir una puerta enorme a Sánchez, que hoy Sánchez ha aprovechado y mañana va a seguir aprovechando seguro, porque la puerta enorme es decir, oiga, usted está cada vez más cerca, lo que ha dicho Sánchez hoy, ¿no? Si hubo primero una abstención, primero un voto que no, ahora una abstención, y van a acabar gobernando juntos, que todos sabemos que es la única opción posible, con lo cual evidentemente yo creo que lo que pasa es que aquí hay dos movimientos a la vez. Uno es el movimiento que se está produciendo dentro de la derecha, que es el que está trabajando Feijóo para intentar que se vayan de Vox a PP el máximo número de votos posible, y otro es el movimiento que se está produciendo en la izquierda. Y esto de la política, todo se mueve. Si Feijóo deja todo el espacio a que se construya la idea evidente después de hoy, más evidente yo creo incluso después de hoy, de que va a gobernar con Vox y que Vox es esta barbaridad, que entiendo que de alguna manera movilizará o cambiará algo en la visión que tiene la izquierda, pues lo que le puede pasar a Feijóo es que haya una movilización como hubo en 2019, una movilización extraordinaria de la izquierda, que sí, que él consigue muchos votos de Vox, pero si se moviliza de forma extraordinaria de la izquierda por ese efecto, pues le puede salir muy mal la jugada a Feijóo y bien al bloque de izquierda, ¿no? Lo que pasa que, bueno, primero hablamos de suposiciones y luego cometemos un error, yo el primero. Es más, si quieres lo digo yo en primera persona. Cometo el error cuando analizas este tipo de cosas de considerar que algo es positivo o negativo para un partido sin tener en cuenta qué es lo que puede pensar un votante de ese partido. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la moción de censura, Pablo Casado fue muy aplaudido por medios y por políticos que en su vida apoyarían ni votarían al PP ni a Pablo Casado, ¿vale? Sin embargo, entre los suyos fue contraproducente. En el caso de lo que estás hablando del mensaje del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, esto de la estrategia de identificar al Partido Popular con Vox, ¿vale? Que es verdad que hay mucha base para hacerlo y mucha razón para hacerlo. Mi pregunta es si eso es rentable electoral y políticamente para el gobierno y para la izquierda. Es verdad que puede movilizar a electores de la izquierda, pero ¿tiene algún efecto para los votantes que pueden votar a Vox o pueden votar al Partido Popular? Pero el tema... Quizás solo tiene el efecto de que puede reforzar a algunos votantes que pueden estar limítrofes entre el Partido Socialista y el PP para que no se vayan hacia el Partido Popular. Pero mi duda es si, por ejemplo, has utilizado esta estrategia. Acuérdate de las elecciones en la Comunidad de Madrid, las últimas. Fue la principal estrategia de la izquierda fue esa. La principal estrategia en Andalucía también de la izquierda fue esa, van a gobernar con Vox, y lo que pasó es para que no gobernaran con Vox, muchos votantes de ese espectro terminaron votando al PP para que no necesitara Vox y no estuviera Vox en el gobierno. Sí.
Ya sé que hay diferencias en todos los procesos electorales y en todas las circunstancias, pero ese mensaje yo tengo dudas de que a estas alturas pueda ser eficaz desde el punto de vista político y electoral. Bueno, efectivamente puede no ser eficaz, pero es un mensaje bastante razonable en las condiciones en las que está, sobre todo si lo combinas, y yo creo que ha sido lo interesante de hoy, y por eso, volviendo, perdón, al principio, pero no estoy de acuerdo con lo que decía Palomera, por aquello de discutir, pero que me lo creo. Es que no estoy de acuerdo con lo que dices, porque sí creo en el refuerzo. Evidentemente, sí estoy de acuerdo contigo que la coalición no ha salido viva todo y ya todo perfecto y no tiene ningún problema. Claro que tiene un problema, sigue teniendo ministros de Podemos y portavoces de Podemos que han decidido, que no es un capricho, es que lo han decidido estratégicamente. Ellos creen que estratégicamente en un momento electoral, y no es la primera vez que lo hacen, cuando estaba Pablo Iglesias ya lo hacían, en las campañas eran en parte eso, que estratégicamente les conviene una tensión con el PSOE para diferenciarse. Y Yolanda Díaz ha decidido que estratégicamente cree que la estrategia es la contraria, es abrazarse a la coalición, reivindicar toda lo que ha hecho hoy, los ERTE, la reforma laboral, la ristra de decisiones que se han tomado para ayudar, para proteger la subida del salario mínimo, aferrarse a eso para decirle a los ciudadanos, señores, vótennos porque nosotros hemos hecho esto y lo seguiremos haciendo y si no vienen los otros. Yo creo que Fernando tiene razón en que si solo fuera eso, si el mensaje que da el gobierno a los ciudadanos de izquierdas es vótenme porque si no viene Vox, eso es muy pobre. Eso no te va a hacer ganar las elecciones, evidentemente. Pero eso, combinado con las encuestas dicen, si es que lo más sorprendente de lo que le pasa a este gobierno es que no tiene nada que ver con el Zapatero de 2011, de 2010-2011. Las encuestas dicen, por lo menos las que publicamos en El País y la SER, pero también muchas de muchos otros medios, las encuestas dicen que mayoritariamente, con excepciones, la gestión de gobierno tiene respaldo, las medidas tienen respaldo. Lo que ha hecho el gobierno, porque además son medidas, acaba de hacer una reforma de pensiones sin ajuste, cuando en Francia está a punto de caer el gobierno por un ajuste brutal en pensiones. Todo eso debería... No tan brutal, pero sí. Bueno, sí, podemos discutir, pero digamos, es ajuste. El de España no hay ningún ajuste, es al contrario, hay mejora. Entonces, quiero decir que con todo ese bagaje, lo que va a intentar, yo creo que se le ha visto hoy claramente. Sánchez, como además ha estado muchísimo rato, creo que nos ha expuesto incluso un poco demasiado. No, un poco no, mucho, muy demasiado. Abuso de los tiempos. Abuso absoluto, no, abuso sobre todo incluso para sus propios intereses. Yo creo le ha sobrado media hora a Sánchez y otra media hora a Díaz. Y no es la primera vez que les pasa. Un periodista ilustre del País histórico, cuando le llevaban un texto, decía: le sobra la mitad. Y cuando se lo volvías a llevar cortado, decía: le sigue sobrando la mitad. ¿Quién decía eso? Un respeto a los maestros. No, pero quiero decir que evidentemente la combinación de los dos mensajes es lo que creo que puede tener alguna eficacia, porque si tú vas a los datos electorales, lo que tiene el gobierno es un problema de movilización, porque tiene una valoración razonable para un gobierno que lleva 4 años en el caso de Sánchez, que es razonable que tenga desgaste. Las medidas no tienen una oposición radical, ni siquiera entre el votante del PP normal, centrado, digamos. Bueno, ellos tienen un problema de movilización, porque es verdad que esos cualitativos que tú mencionas y que manejan en el gobierno y que son apoyadas ampliamente las medidas aprobadas por el gobierno, incluso entre el electorado de centro derecha, pero sin embargo el déficit lo tienen dentro del gobierno, por los socios de gobierno y por los aliados parlamentarios, y esto también está en los cualitativos y ellos lo saben perfectamente. O sea que esa falta de movilización de la izquierda tiene que ver con estos dos factores, clarísimamente. No, sin duda. Por eso digo que lo que digo es ¿qué puede hacer un gobierno que se encuentra en una situación así, que tiene una gestión defendible en el sentido de que puede reivindicarla, porque no tiene, como tenía Zapatero o Rubalcaba, que hizo esa campaña tremenda de 2011 en la que no tenía nada que defender, porque es que el gobierno había hecho en 2010, en aquel famoso me cueste lo que me cueste, había hecho exactamente lo contrario de lo que se espera de un líder socialdemócrata, que son unos ajustes. Ir a una campaña con eso, pues es lo que pasó, mayoría absoluta del PP. Esto no, creen en el gobierno razonablemente que hay partido, porque tienen una gestión que defender y confían en que la combinación de eso con la movilización de el escenario de un gobierno PP-Vox, con este esperpento que hemos visto hoy, pues servirá. Ahora, ¿va a salir? Ni idea, evidentemente, quedan muchos meses. Hablando del escenario PP-Vox, ha habido un punto muy interesante en las réplicas de los pequeños partidos de esta tarde, los regionalistas, Teruel Existe, Foro Asturias, los regionalistas cántabros, que han anunciado y han argumentado durante toda la tarde su voto en contra de Vox y de la maniobra de Vox, y que en el fondo es también un aviso al PP de que va a tener muy difícil recurrir a ellos tras las generales si en la
ecuación final tiene que estar también Vox. No solo en las generales. Uno de los problemas que tiene el Partido Popular en las municipales y autonómicas es la falta de socios y la falta de partidos para hacer acuerdos. Por poner un ejemplo, Aragón. En Aragón hay posibilidad, según admite el Partido Socialista, de que el PP quede por encima en votos del Partido Socialista. ¿Cuál es el problema para el Partido Popular? Que en este momento el Partido Socialista está gobernando con Unidas Podemos, ha conseguido la cuadratura del círculo con Unidas Podemos, con el PAR, que es un partido que no es precisamente de izquierdas, con la Chunta y el PSOE. Gobiernan en coalición. Ninguno de esos partidos, incluido el PAR, parece estar dispuesto a gobernar, a apoyar al Partido Popular si es el más votado, y Vox parece que tampoco va a tener mucho en esa comunidad. Esto se repite en varios lugares en los que el Partido Popular puede tener dificultades para tener socios con los que poder gobernar. Cantabria es otro ejemplo también. Es decir, hay alguno más que va a hacer difícil que el Partido Popular pueda rentabilizar incluso una posible victoria en votos respecto al PSOE en algunos de los lugares. Y de ahí que en las últimas semanas en el Partido Popular, desde hace varias semanas, hayan empezado a rebajar las expectativas que habían fijado respecto a las elecciones municipales y autonómicas. Pero clarísimamente ellos habían planteado esa cita electoral como una especie de plebiscito sobre el Partido Socialista y sobre Pedro Sánchez, y en los últimos tiempos lo que vienen diciendo es que una cosa es ganar y otra poder gobernar, es decir, que ya no está tan clara la expectativa que se habían fijado cuando se anunció, cuando se sabía que iban a llegar estas elecciones y cuando Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas del Partido Popular. Sí, es que esto es uno de los principales problemas de la derecha española en particular y del PP, que se ha ido derechizando, sobre todo en posiciones, cuestiones nacionales, en las cuestiones territoriales, se ha ido derechizando y por tanto se ha ido separando de todos los grupos, de todos los partidos territoriales con los que gobernó Aznar. O sea, no hace 100 años. Aznar gobernó con el PNV y con Convergencia y Unió. Efectivamente han pasado muchas cosas desde entonces, han pasado muchas cosas en el independentismo catalán, claro, han pasado muchas cosas en el independentismo catalán, pero también han pasado muchas cosas en el PP. Quiero decir, también ha cambiado mucho la posición del PP. Yo creo que una de las cosas que Feijóo ha intentado, pero luego no le acaban de dejar, porque resulta que el PP es un partido que se ha madrileñizado mucho y hay mucho peso de Madrid en el PP. Cuando Feijóo fue a Cataluña intentó hacer el discurso aquel de la nacionalidad catalana y siempre, le cayó, con perdón, la del pulpo, quiero decir, y tuvo que rectificar, y aquel Bendodo que dijo lo de la plurinacionalidad y enseguida tuvo que recular. O sea, cada vez que el PP hace un mínimo intento de abrirse un poco para buscar otros socios, evidentemente, para tener una visión más amplia y volver a un PP que pactó con mucha gente, la política madrileña se lo come. Por cierto, hablando de los socios periféricos de los partidos regionalistas, entre los muchos argumentos de Tamames que han ido refutando a lo largo de la tarde los distintos portavoces parlamentarios, hay uno que tiene que ver con la ley electoral. Había protestado por la mañana el candidato Tamames. Los gobiernos anteriores y han estado dominados por la sobrerepresentación electoral del separatismo. La ley electoral del 77, anterior a la democracia, permite esa sobrerepresentación, con lo cual los gobiernos nacionales en minoría necesitan apoyos a cambio de concesiones de todo tipo, con base en la pretendida autodeterminación. Bueno, pues le ha contestado esta tarde el portavoz del PNV, Aitor Esteban, así. No es académico, señor Tamames, afirmar sin basarse en datos. Resulta que, según usted, hay que cambiar la ley porque los partidos nacionalistas están sobrerepresentados. Señor Tamames, el PNV tiene en esta Cámara 6 escaños. El escaño que el PNV sacó con menor número de votos fue el de Álava. Lo obtuvimos con 40.000 votos. Pues bien, Vox sacó el de Ceuta con 11.000 votos, el de la circunscripción de Segovia con 14.000, el de la provincia de Zamora con 17.000, igual que el de Ávila, el de Salamanca con 34.000 y el de Cáceres con 35.000. Ya ve usted, 6 escaños de Vox, tantos como los que tiene el PNV, conseguidos todos ellos con bastante menos votos que lo que necesitó para sacar su escaño más barato, el de Álava. Y luego dirán que la ley electoral beneficia a los nacionalistas. No, señor, y diré más. En comparativa de votos totales y escaños obtenidos, quienes necesitaron menos votos por escaño fueron PSOE y PP. Así que menos propaganda y más academia, profesor.
Jordi Gracia, subdirector de El País, responsable de opinión. Jordi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se titula el editorial de El País mañana? Una moción instrumental y pírrica. Desarróllamelo. Instrumental en la medida en que es una operación política de Vox pensada para comprometer la reacción del PP, y pírrica porque me parece que no ha conseguido el objetivo que se proponía, y en el fondo el resultado puede haber sido más perjudicial para los intereses de Vox de lo que en su momento debieron pensar, y probablemente también ha dejado en una posición incómoda al Partido Popular al tener que anunciar una abstención no del todo coherente con lo que podía esperarse de un partido de la derecha tradicional, conservadora en clave europea. Os leemos mañana, Jordi. Jordi, gracias, subdirector del País. Un abrazo. Gracias. Palomera, una cosa más. ¿Qué ha pasado en el receso de la sesión? Algo llamativo, me dices. Pues sí, había sido poco estrambótico el papel que ha desempeñado el señor Tamames. La verdad es que ha habido una petición que ha hecho a los servicios de la Cámara que ha dejado perplejos a los funcionarios del Congreso de los Diputados, y es que ha pedido una almohada y una manta para ese receso que ha hecho Batet de 45 minutos. No sé si el hombre tendría frío, necesitaba echar un sueño o estirar los huesos, pero esta ha sido la petición expresa que ha hecho antes del receso, pero para tenerlo listo durante el receso. Hora 25. Son las 11:03 de la noche, las 10:03 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Tenemos una noticia económica importante de ahora mismo. El Fondo Monetario Internacional acaba de cerrar un acuerdo para darle a Ucrania un paquete de ayuda de más de 15.000 millones de dólares para sostener la economía del país y contribuir a su recuperación por la guerra. No es el primer paquete que aprueba el FMI, pero ninguno de esta envergadura hasta ahora, ninguno de este montante. Esto es algo, Jordi Fábrega, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es algo que llevaba negociándose desde hace meses y se acaba de cerrar. Sí, es un acuerdo técnico valorado en, como decías, 15.600 millones de dólares. Es el dinero que prestará el Fondo Monetario Internacional en los próximos 4 años a Ucrania. Una ayuda que debe servir para tapar el agujero presupuestario, sostener la economía del país, empezar la reconstrucción de las infraestructuras más dañadas por la guerra, y debe servir también para movilizar otros préstamos de otras instituciones. Es la primera vez, por cierto, que el Fondo Monetario acuerda un préstamo a un país que está en guerra desde su existencia, desde los 70 años que lleva existiendo. Hasta ahora el Fondo Monetario ya había otorgado un préstamo de emergencia de 1.300 millones a Ucrania hace unos meses. Era un dinero que se destinaba básicamente a paliar la crisis alimentaria. Lo que se anuncia ahora mismo es un acuerdo técnico que recibirá el ok definitivo del Consejo del Fondo en los próximos días y que es fruto, como decías, de varios meses de negociaciones entre los técnicos de las dos partes. Gracias, Jordi. Hasta luego. ¿Con qué vamos esta noche en el larguero, Manu Carreño? Muy buenas. ¿Qué tal, Aimar Bretos? Muy buenas. Sabes que tenemos semana de selección y que el sábado juega España contra Noruega en Málaga. Bueno, pues la principal estrella de Noruega, Erling Haaland, que es el futbolista de moda ahora mismo y más en forma del fútbol europeo, se ha lesionado esta mañana, ha abandonado la concentración. Así que mala noticia para los que nos gusta el espectáculo y ver a uno de los mejores jugadores del mundo contra España. No es mala noticia para España que no esté Haaland tal y como están las cosas. Con el debut de Luis de la Fuente igual no es tan mala noticia. De Haaland le vamos a preguntar a Rodri, que es el protagonista esta noche en el larguero, el jugador del Manchester City, que es compañero del noruego, así que le preguntaremos por eso y por cómo empieza esta nueva era de la selección, ya sin Luis Enrique y con Luis de la Fuente. Te escuchamos en media. Adiós, chao. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues teniendo presente que a partir de mañana y durante 2-3 días, dependiendo de qué punto del país, van a subir y no poco las temperaturas máximas, pues eso, durante la tarde no tendremos que ir muy abrigados, pero también hay que tener presente que las noches son muy largas y esta próxima noche, también mañana a primeras horas, tendremos temperaturas muy parecidas a las que hemos tenido esta mañana, es decir, que todavía va a hacer algo de frío pero poco persistente, en una jornada que de nuevo será soleada, solo iremos viendo cada vez más nubes en el norte de la península y únicamente recomendamos lluvia, o mejor dicho, ropa para la lluvia en Galicia, especialmente durante la tarde y en puntos costeros donde a rato la lluvia caerá con intensidad. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25.
Aimar Bretos. Más allá de si la intervención de Yolanda Díaz hoy en el debate de la moción de censura ha sido o no el lanzamiento oficioso de Sumar, en las últimas horas hemos conocido que la líder de Más Madrid, Mónica García, y la de los Comunes y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sí asistirán al acto del 2 de abril en Madrid, en el que Yolanda Díaz tiene intención de oficializar ya su candidatura a las generales. Un acto al que Podemos de momento no va a acudir porque insisten que no tendría sentido estar en un acto en el que se va a oficializar una candidatura sin haber pactado antes qué papel o qué peso va a tener cada uno en esa candidatura. Ana Fernández Vila. Sí, Yolanda Díaz ya tiene confirmación de 2 de sus principales aliadas. Según ha avanzado la SER, Mónica García, la líder de Más País, quiere estar en ese acto del día 2 de abril arropando a la vicepresidenta en el lanzamiento de su candidatura. Yo tengo una muy buena relación con Yolanda Díaz. Me ha invitado al acto de su presentación de la candidatura y yo, por supuesto, voy a acompañar a Yolanda. Es una muy buena noticia para el espacio progresista que Yolanda dé este paso adelante y yo estaré ahí para arroparla, ¿cómo no? Y desde los Comunes también confirman que estará Ada Colau. Las dos estuvieron junto a Díaz en ese acto de noviembre de 2021 en Valencia, que se considera el germen de su proyecto y el inicio de las tensiones con los morados, porque se quedaron fuera de esa foto y ahora García y Colau volverán a estar junto a ella en el anuncio de su candidatura y de nuevo sin Podemos en un acto en el que Izquierda Unida sí estará representado al máximo nivel. De hecho, el Partido Morado puede acabar siendo el único de los aliados que no esté ese día. Ya han dicho que si Díaz no cierra antes un acuerdo de coalición con ellos, no la arroparán. Y lo cierto es que su ausencia facilita la presencia de Más Madrid, Más País y Compromís, según reconocen a la SER fuentes de estas formaciones con las que los morados tienen una pésima relación y con las que ha sido imposible el acuerdo para las autonómicas y municipales. ¿Están llegando Podemos y Díaz a un punto de no retorno en su relación de tensión o hay margen efectivo para un acuerdo Barea? Aún no, pero es difícil. Yo creo que las posiciones están muy encontradas, es una lucha de poder. Yo creo que lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez es impulsar a Yolanda hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera con un proyecto para muchos votantes que les puede ilusionar y hacia adentro reforzándolo en un momento en el que está en esa pugna frente al espacio de Podemos. Palomera. Bueno, yo creo que es muy complicado, coincido con Fernando, pero hay que hablar claro y decir que está en el fondo de esta discusión, y lo que está en el fondo de la discusión es una cuota de poder y mantener una marca para mantener el presupuesto. También es verdad que es absurdo creer que Podemos puede ser la nave nodriza de la nueva marca que represente Yolanda Díaz, pero mucho más absurdo es pensar que la candidata que se define como la lideresa de los afectos no se desviva en afectos con quienes la impulsaron al puesto en el que hoy están. Recordemos que fue Podemos y el dedo de Pablo Iglesias quien decidió que fuese Yolanda Díaz no solamente la que representara el espacio dentro del gobierno, sino también fuera y fuese la próxima candidata a la presidencia del gobierno, sin primarias, por cierto, que en aquella ocasión no se habló en ningún momento de primarias y ahora se reclaman. Yo creo que es difícil, y más en un momento preelectoral en el que no nos olvidemos que hay muchos competidores aquí, porque la gran dificultad de este pacto es, entre otras cosas, que Podemos, que dentro de Sumar hay partidos que van a competir con Podemos en las elecciones autonómicas y municipales y es muy difícil hacer ese pacto. Yo creo que después de las elecciones autonómicas y municipales ya veremos hasta dónde llega la tensión y ya veremos hasta dónde llega el resultado electoral de cada uno y si no es especialmente dramático en algunos lugares. Creo que a lo mejor ahí lo tienen que volver a intentar. Yo, evidentemente, es muy difícil, lo estamos viendo, pero los incentivos son muy fuertes, porque por separado está claro que pierden, juntos ganan. Ahora, la discusión es, como siempre, en la política, la discusión es el espacio de poder, qué parte le corresponde a Podemos dentro de Sumar. Ellos creen que la mayoría, y Yolanda Díaz les estará diciendo, pues no, la mayoría ya no lo fuisteis y ya no lo sois. Y en ese juego de equilibrios, ahora no es una negociación imposible. Quiero decir, no hay una discusión ideológica tremenda, es una discusión sobre un espacio de poder. Bueno, no es fácil, pero hay negociaciones de esas todos los días y hay acuerdos de esos todos los días en toda Europa, en miles de grupos. Sí, pero aquí el factor humano creo que es muy importante y sabemos los odios que hay entre algunas de las personas que tienen que participar en esa negociación de números. Hay que decir lo obvio, y es que hoy Pedro Sánchez ha hecho esto porque le va la vida en ello, que a Yolanda Díaz le vaya bien
depende también el futuro de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en esas elecciones, y lo que hay que tener en cuenta es que si el acuerdo fuera ahora, antes de las elecciones, se produce el absurdo de que Podemos competiría en algunos de los lugares, por ejemplo Madrid, con algunos de los partidos que tendrían que estar teóricamente en ese acuerdo, Más País, por ejemplo, Más Madrid, lo cual es una situación un poco complicada. Si el acuerdo es después de las elecciones municipales y autonómicas, lo que es posible, o por lo menos creen personas del entorno de Yolanda Díaz, es que se encontrarían a un Podemos más debilitado, en el que incluso habría desbandada de cuadros para esa futura candidatura, con lo cual tendría una posición de mayor fortaleza Yolanda Díaz en esa negociación. Pero el motivo por el cual Pablo Iglesias, que lo ha dicho públicamente y lo ha dicho aquí en la SER, que él cree que ese es el objetivo, motivo por el cual están apretando en Podemos el acelerador, porque consideran que este es el momento, por eso exigen claridad ya. O sea, los mensajes a veces hay que descifrarlos. Cuando dicen queremos claridad, lo que quieren es la negociación ahora, lo que quieren es cerrar la negociación ahora, porque ahora se considera que están más fuertes que después de las elecciones autonómicas. Pero yo creo que ya, quedando lo poco que queda para el acto del día 2, si ni siquiera van al acto del día 2, yo creo que podemos empezar a asumir que la negociación será después de las elecciones. Será difícil, pero insisto, 3 listas en la izquierda es un escenario muy perjudicial para todos, con lo cual el incentivo es fuerte. Eso no quiere decir que se vaya a hacer, pero es una negociación. Si uno lo pensara, efectivamente, si quitáramos los elementos personales, las peleas y tal, y dijéramos, bueno, teoría de juegos, ¿no? Un clásico de teoría de juegos. Por ejemplo, ¿esto se puede acordar? Hay un ejemplo muy claro de esas relaciones personales, que es el de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez hace unos meses era el icono, el símbolo de Podemos, era bueno, y además si solo fuera el ejemplo de Alberto Rodríguez, tienen un histórico. Y de pronto ahora ves las cosas que dicen en muchos lugares sobre Alberto Rodríguez y dices, no puede ser que ahora le tachan de traidor, aquel que era el mártir crean traidores por encima de sus posibilidades. Sí. Por cierto, en Francia, a la espera de las primeras palabras de Macron después de que el gobierno sobreviviera ayer por los pelos a la moción de censura, mañana dará Macron una entrevista, sin prisa, mañana. El Ministerio del Interior ha confirmado esta tarde que desde el jueves pasado ha habido más de 1.000 manifestaciones espontáneas en todo el país contra la decisión de aprobar por decreto la reforma de las pensiones y casi medio millar de detenidos solo en París. Hoy las protestas más fuertes se han vivido en Marsella, en una refinería, después de que el gobierno haya decretado la movilización forzosa de los trabajadores porque con sus paros las gasolineras están quedándose secas. El 41% de las estaciones de servicio de la zona están sin suministro ya, están desabastecidas. Y lo dicho, Macron en silencio hasta mañana. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenas noches. Macron todavía no ha hablado, pero lo hará finalmente mañana a la 1 del mediodía con una entrevista tanto a la televisión pública como a la primera cadena privada. De momento, hoy se ha hecho saber que el presidente no piensa cambiar el gobierno, disolver la Asamblea Nacional para unas elecciones anticipadas ni convocar un referéndum sobre esta reforma de las pensiones. Su postura es inamovible y ahora solo queda la decisión del Consejo Constitucional sobre la ley, a quien se han dirigido tanto los grupos de la oposición como la propia primera ministra Elisabeth Borne antes de promulgar el texto. Y esta decisión podría conocerse en 8 días. Mientras tanto, en la calle continúan las manifestaciones espontáneas que el Ministerio del Interior ha cifrado en 1.200 desde que el jueves pasado el Ejecutivo recurriera al decreto ley. El ministro Darmanin ha anunciado que despliega 12.000 policías y gendarmes en toda Francia, 5.000 de ellos solo en París. El momento más tenso hoy ha sido en el depósito de carburante de Marsella, donde el gobierno ha requisado personal en huelga y donde se han concentrado piquetes del sector químico de varias provincias. La prefectura de Marsella limita la venta de gasolina hasta el jueves porque el 41% de las estaciones ya no tienen ningún tipo de carburante y el problema se extiende hacia la Provenza. Ahora mismo hay una nueva manifestación en la Plaza de la República de París, inicialmente organizada por los sindicatos, pero que ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre jóvenes y policía. Y hay una noticia que no quiero que quede sepultada entre todo lo demás en la crónica de este martes, y es la historia de una pareja de Cádiz que ha descubierto que el hijo que tuvieron en 2021, gracias a un proceso de fecundación in vitro en la sanidad pública, el crío lleva los genes de un hombre que no es el padre. Alguien, suponemos que por error, utilizó el esperma de otro hombre en el proceso de fecundación. El Servicio Andaluz de Salud ha abierto una investigación. Ignacio Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio Martínez es el abogado de esta pareja. Lo primero que quiero preguntarles, ¿cómo se enteran? ¿Cómo llegan a la conclusión de que el ADN del crío no es el del padre, no es el de su cliente? Bueno, pues en una
de estas reuniones típicas entre familiares y amigos, pues con la repetición del comentario de que no se parecía en nada al padre, etcétera, pues resultaba que había uno de los presentes tenía, en fin, conocimientos médicos, y entonces, pues bueno, pues como casi como broma, etcétera, oye, pues déjame que vea el grupo sanguíneo del niño y tal. Y claro, cuando ve el grupo sanguíneo del niño y el de los padres, pues les dice que no es posible que sean los dos progenitores, o que ninguno era progenitor, o que era solamente uno. Los padres se quedaron de piedra y efectivamente entraron a internet, vieron una tabla de compatibilidad sanguínea paterno-filial que cualquiera puede ver, y esas tablas ponen unas posibilidades o normales o bajas, o algunas combinaciones que no pueden ser, como era este caso. A partir de ahí pues se hicieron una prueba de paternidad y lo que salió es que el padre no es el padre biológico. Y ellos habían ido a un hospital público, entiendo que es, a hacerse la fecundación in vitro. ¿En qué hospital fue? Sí, fue en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, un proceso además que duró 2 años. Y bueno, pues claro, estaban muy contentos y bueno, pues ahora ha pasado esto, que es una cosa bastante impactante. Están ya menos contentos. ¿Y el Servicio Andaluz de Salud qué les dice? El Servicio Andaluz sí. Bueno, nosotros oficialmente no tenemos nada porque los tiempos jurídicos no son los tiempos del periodismo. De hecho, yo me estoy enterando de reacciones por parte de la consejería a través de compañeros tuyos de la prensa, ¿no? Porque nosotros formalizamos la reclamación hace una semana y esto da lugar a la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial que lleva una serie de pasos, etcétera. Básicamente nosotros lo que decimos es que el error está ahí, o sea, eso es evidente. Lo que no sabemos es lo que ha pasado. El caso se ha hecho público principalmente porque desde el defensor del paciente, la asociación, pues lo que nos planteamos es que o ha podido haber un error puntual o ha podido haber un error, digamos, de protocolo o de funcionamiento, y en ese caso pues sería urgente que se corrigiera cuanto antes para que no hubiera más casos. De hecho, ¿les consta o sospechan que puede haber más casos? Pues no lo sabemos, pero de hecho he visto ahora unas declaraciones de la consejera de Sanidad de Andalucía que vienen a decir precisamente que van a comprobar si se trata de algo puntual o algo que tiene que ver con una forma de funcionar que puede haber afectado a más gente. Ese era el motivo de hacerlo público, que se actuase cuanto antes, y bueno, pues creo que eso de momento se está cumpliendo, aunque hasta que pase un cierto tiempo no sabremos qué es lo que ha pasado. La pareja, sus clientes, acudieron al hospital a preguntar qué podía haber pasado. No, porque ellos desde que pasó, ellos acuden a mí antes de tener la prueba de paternidad, sino lo que tenían era ese conocimiento, digamos, de incompatibilidad por motivos de grupo sanguíneo. Yo les dije que tenían que hacerse la prueba, evidentemente, y no ha dado tiempo para más. De todas maneras, los abogados que nos dedicamos a esto, en cuanto llevamos un caso, pues aconsejamos al cliente ya que cualquier cosa se haga a través de nosotros, porque puede cometer algún error. ¿Qué pide? ¿Qué demanda la pareja? Además de saber la verdad, ¿qué le piden al Servicio Andaluz de Salud o a quien sea responsable? Nosotros, efectivamente, hay 2 partes, ¿no? Una es una investigación, saber qué es lo que ha pasado, y la otra, pues, se reclama una indemnización por un daño moral que se desarrolla en la reclamación detenidamente, todo el detalle que supone para los 3 componentes familiares, porque, bueno, entendemos que el más afectado es el padre, luego el hijo y luego la madre, pero bueno, es una cuestión de matices, porque al fin y al cabo, lo mires por donde lo mires, pues afectados son todos, ¿no? Y bueno, como yo digo, es un caso que tiene una onda expansiva que no podemos controlar, porque
no sabemos cuando se descubran las cosas a qué va, a dónde vamos a llegar. Porque claro, no sabemos si, por ejemplo, el padre biológico es un donante, entonces sería un supuesto, y sin embargo, si fuera otro señor que, como mi cliente, pues hubiera ido con su pareja a tener un niño in vitro, pues cualquiera se puede imaginar las consecuencias, ¿no? Sí, esperma cruzado quiere decir que otra pareja pueda tener un hijo. Claro, es que no lo sabemos. Que no lo sabemos. ¿Y cómo están los padres? Bueno, los padres están muy afectados, lógicamente. Además, es una situación muy chocante porque, claro, tú tienes una criatura de 2 años y evidentemente es tu hijo. Lo quieres, lo cuidas y eso no va a cambiar. Pero evidentemente pues supone un impacto muy fuerte y también lo proyectas en el tiempo y bueno, llegará un momento que se lo tendrás que decir, no sabes cómo reaccionará, si querrá buscar su origen biológico. También puede tener una repercusión en la medicina, que cada vez se basa más en la genética y en el conocimiento de los antecedentes familiares. Tiene muchísimas ramificaciones el caso. Lo que pasa que, como yo digo, pues mis clientes pues son muy sensatos, son gente entera, digamos, y lo que quiere, pues de momento es, bueno, pues saber qué ha pasado y evidentemente pues tienen derecho a que se les indemnice. Otras cosas que puedan venir, pues ya veremos si vienen. Ignacio Martínez, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, gracias. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Balance provisional de un debate. Lo peor, el blanqueo de la extrema derecha que ha hecho un tipo del historial de Ramón Tamames. Algunos de los antifranquistas que estuvieron presos con él en el año 1956 se hubieran asqueado. Fue casi surrealista ver a los diputados de Vox aplaudiendo a Antonio Machado recitado por Tamames. Lo mejor, el protagonismo que ha adquirido en los principales discursos la ciudadanía social. Durante muchos años se han reivindicado en las democracias la ciudadanía política, esto es, el derecho a elegir y ser elegido en unas elecciones, y la ciudadanía civil, es decir, los derechos para la libertad individual, la libertad de expresión, de pensamiento o religión, el derecho a la propiedad o a la justicia, etc. Pero no con la misma intensidad al ciudadano social, aquel que tiene derecho a la seguridad social y a un mínimo de bienestar económico, a compartir plenamente la herencia social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Esto se ha puesto encima de la mesa principal. El error, el silencio de Núñez Feijóo. Se corre el riesgo de que Vox pierda la moción de censura, pero sus ideas queden impregnadas en la derecha conservadora. Punto y 25. Estamos a punto de abrir el larguero. Esta noche nos vamos a Sevilla, Manu. Sí, echaron a Lopetegui, sí, una pasta, por cierto. Echaron a Sampaoli, hoy, otra pasta. Ahora fichan a Mendilibar. Igual hay que echar a alguien alguna vez que no sea siempre el entrenador. Cerramos hora 25. Fernando Garea, Carlos Cue, Esther Palomera, un abrazo. Hasta pronto, gracias. Hasta mañana, familia, descansen. Hora 25, con Aimar Bretos.